2024, la democracia y otras formas de organización se pondrán a prueba en todo el mundo. Este es el año de las urnas, no solo en México y en Estados Unidos. Los ciudadanos deben de tener el poder de elegir la forma en la que quieren ser gobernados. Se realizarán más de 70 elecciones presidenciales, legislativas y locales en el planeta, con lo que se presentarán cambios significativos al interior de los sistemas políticos, económicos y sociales de los países, delineando así un nuevo orden o desorden global. We'll see new politicians on the world stage, but we'll also see the resurgence of well-known and controversial figures that defy our knowledge and our capacity for wonder. That's why we must be well-informed. Hoy más que nunca se tendrá que demostrar la fortaleza de las instituciones y su defensa por parte de todos los actores sociales, independientemente de las etiquetas partidistas y los intereses en juego. Es preciso revisar y discutir los temas que dominan la escena mundial, entre otros, agenda de género, cambio climático, migración, violencia y seguridad son factores claves que se tendrán que analizar a la luz de los distintos procesos electorales. Los invitamos a formar parte de las mesas de discusión, webinars y transmisiones en vivo, eventos organizados por la Universidad de las Américas Puebla. Contaremos con el análisis y participación de estudiantes, profesores y expertos Que desde la academia nos permitirá intercambiar y enriquecer nuestros puntos de vista de manera presencial y virtual. Les pedimos a las autoridades que suban al presidium. Pueden tomar asiento. Muy buenas tardes a todo el público que hoy nos acompaña, a quienes nos sintonizan a través de TV UDLAP y estimadas autoridades. Les damos la más cordial de las bienvenidas de parte de toda la comunidad UDLAP a este magno evento. Presentación de la serie Elecciones en México y el Mundo 2024, la democracia a prueba. En el presidium es un honor contar con la presencia de la doctora Cecilia Anaya Berríos, vicerrectora académica de la UDLAP. Del doctor Gerardo Trasloceros, decano de la Escuela de Ciencias Sociales. También contamos con la presencia del doctor Leonardo Bartlett Zurita, profesor adscrito de la Universidad de las Américas Puebla y último presidente del IFE. Asimismo, de la doctora Tania Gómez Zapata, directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Y de José Raimundo Cervantes Mora, alumno de la licenciatura de Derecho y presidente del Poder Ejecutivo del Consejo Estudiantil de la UDLAP. Asimismo, damos la bienvenida a autoridades que hoy nos acompañan. La maestra Mónica Ruiz Huerta, vicerrectora administrativa de la UDLAP. Y de la doctora Marcela Corro Priego, directora del Departamento de Derecho. A continuación, le cedemos la palabra al embajador Gerardo Trasloceros, quien nos dará una introducción general al programa. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Es un gran gusto estar aquí esta noche en el lanzamiento de la serie Elecciones en México y el Mundo 2024. La democracia a prueba. Serie de eventos organizados por la Escuela de Ciencias Sociales de nuestra institución. Agradezco en primer lugar la presencia en el presidium de la doctora Cecilia Anaya, vicerrectora académica de la Universidad de las Américas Puebla,
lo que nos distingue a la vez que destaca la naturaleza académica de la serie sobre las elecciones en el mundo que hoy presentamos. Agradezco la presencia del doctor Leonardo Valdés Zurita, profesor adscrito del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, quien fue el último presidente del Instituto Federal Electoral y una de las personas más conocedoras del proceso electoral en México. Doy la bienvenida a la doctora Tania Gómez Zapata, directora académica del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, por el gran empeño puesto para la planeación de esta serie sobre las elecciones, y me permito destacar también en este esfuerzo a los doctores Samuel Stone, Gerardo Rodríguez y Víctor Reynoso por todo el tiempo dedicado para la preparación de la serie. Muchísimas gracias. La presencia de Raimundo Cervantes, presidente del Consejo Estudiantil de la UDLAP, muestra el gran compromiso existente entre alumnos y plantel docente, un rasgo distintivo de esta universidad. Agradecemos mucho la incorporación de alumnos voluntarios, quienes generosamente ofrecen su tiempo para que los eventos que vamos a organizar sean más significativos y tengan un mayor impacto. También envío un saludo a la maestra Mónica Ruiz, vicerrectora administrativa, quien nos acompaña esta noche, y a Nancy Vivar por acompañar muy de cerca las sesiones de planeación y hacerse cargo del marketing de la serie para darle más realce. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta noche. Este año 2024 históricamente es el año con más elecciones en el mundo. Algunas de estas elecciones merecen especial interés al tratarse de países clave en la configuración geopolítica internacional. En México tendremos las elecciones más grandes de nuestra historia. Es muy probable que México cuente por primera vez con una mujer presidenta de nuestro país. Las elecciones en Estados Unidos tendrán un impacto fuerte a nivel global en materia comercial, cambio climático, seguridad internacional, entre otros asuntos, por lo que será estrechamente monitoreada alrededor del mundo. Esta serie sobre las elecciones tiene la finalidad de contribuir al desarrollo de ciudadanos comprometidos con el análisis imparcial y crítico. Elegir a quien gobierna exige un electorado informado, activo y comprometido. Una sociedad que valora los principios de la democracia reconoce que su fuerza radica en la participación de su gente. La serie está compuesta de mesas de discusión, conferencias y transmisiones en vivo abordadas por un equipo multidisciplinar de académicos, estudiantado y profesionistas invitados que tienen un compromiso con el desarrollo del país. La Universidad de las Américas Puebla será el espacio propicio para el diálogo, el intercambio de ideas y la elaboración de nuevas perspectivas. El panel inaugural que sigue en este mismo recinto a este evento de lanzamiento describirá con mayor detalle los contenidos de la serie. Entre los temas a ser abordados se encuentran los siguientes: las instituciones a prueba, la agenda social, la inteligencia artificial, la cuestión de género, el populismo, la impunidad, la antropología de las elecciones, la política exterior. También abordaremos las elecciones en Asia, Europa, América Latina, África y Medio Oriente. También se abordarán las elecciones en Puebla y otros estados del país. Los eventos se alternarán entre el campus Cholula y la extensión UDLAP en la Ciudad de México y serán aproximadamente cada martes a las 7 de la noche. Eventos adicionales podrán ser organizados sobre otros temas específicos, como por ejemplo la energía, los negocios, los emprendedores, la ciencia, la cultura. El momento actual no podría tener mayor importancia. La democracia alrededor del mundo parece estar en juego y es por eso por lo que hemos desarrollado este programa con mucho esmero que esperamos sea de su mayor interés. Muchas gracias por su atención. Con permiso. Gracias, doctor. Le damos el uso de la voz al doctor Leonardo Valdés, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos, a todas, a todes. Quiero en primer lugar agradecer a las autoridades de la Universidad de las Américas en Puebla el haberme invitado a participar en este evento, pero además de eso haberme invitado a ser profesor adscrito de esta universidad
Ha sido una experiencia extraordinaria. Hacía muchos años que no daba clase en licenciatura y el año pasado la verdad es que disfruté muchísimo y me da mucho gusto que están aquí algunos de mis alumnos, de mis alumnas que me acompañaron durante esos semestres, y también veo caras de algunas alumnas, alumnos que ahora están conmigo en este segundo año en el que estoy participando. Muchísimas gracias por esa oportunidad y, por supuesto, además, muy agradecido con el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, el departamento al que estoy adscrito, y el Departamento de Derecho por haber organizado este evento y por invitarme a ser parte de él. Se dijo en el video, se dijo bien y lo ha dicho bien el embajador. Este es un año estrictamente electoral. Desde hace mucho tiempo no teníamos tantas elecciones. Se calcula que para las entre 70 y 100 elecciones, porque también hay elecciones locales y de congresos parlamentarias, en esas elecciones, entre 70 y 100, se calcula que participará 1/3 de la población del mundo. Y evidentemente sus decisiones, sus opciones, cambiarán gobiernos, afectarán la vida de la mitad de la población del mundo. De tal suerte que son elecciones muy trascendentes en términos del equilibrio de poder político, de la geopolítica y de fenómenos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con los derechos humanos, en fin, con una enorme cantidad de cuestiones que dependen de las decisiones que nosotros tomemos como ciudadanos y como ciudadanas en los próximos meses a lo largo de este año. Esta serie está centrada, como ya se explicó, en el caso mexicano y en el caso estadounidense. Son dos casos muy importantes para nosotros, porque estamos en México, pero también porque somos vecinos del país que sigue siendo una de las potencias no solamente económica, sino también cultural y política más importante del mundo. De tal suerte que poner el foco en el primer semestre en lo que estará sucediendo en nuestro país y en el segundo semestre en lo que va a suceder en los Estados Unidos, me parece que es sumamente importante y además muy formativo en términos ciudadanos, pero también académicos. Creo que vamos a aprender muchas cosas acerca de la democracia mexicana y acerca de la democracia estadounidense, una de las más antiguas del mundo. Se ha dicho con razón que para nosotros va a ser la elección más grande de nuestra historia y lo va a hacer en dos aspectos que voy a señalar casi telegráficamente, porque seguro que vamos a profundizar sobre esos aspectos en los eventos que llevaremos a cabo las próximas semanas. ¿Cuáles son esos aspectos? El primero es el demográfico. Este país sigue beneficiándose del bono demográfico, producto del alto crecimiento de su población. Hace unos días cerró el registro al padrón electoral y llegamos por primera vez a tener más de 100 millones de personas inscritas en el padrón electoral. Todas esas personas, si recogen a tiempo su credencial para votar, podrán votar. Hay estudios estadísticos que dicen que no todas las personas recogen a tiempo su credencial para votar, pero sí se está estimando que tendremos un listado nominal, que serán los que podrán votar porque tienen su credencial para hacerlo, de aproximadamente 98 millones de mexicanas y mexicanos. Y aquí hay un dato muy importante. El 15% de esas personas son menores de 25 años. O sea, el 15% de los votantes seguramente van a ser nuevos votantes que en su mayoría serán jóvenes, muy posiblemente jóvenes estudiantes, que
forman parte de una nueva generación, de nuevas generaciones que por supuesto tienen la oportunidad de incorporarse a la participación, pero también la oportunidad de entender cómo es la democracia que hemos construido en este país y de ayudar a que funcione mejor. Para que podamos votar esos 98 millones, va a ser necesario instalar más de 170,000 puntos de votación, casillas electorales, que como ustedes, si no lo saben, lo van a saber, son atendidas por ciudadanas y ciudadanos que surgen de un proceso de sorteo y de capacitación. Vamos a necesitar más de 1,5 millones de ciudadanas y ciudadanos que atiendan esas casillas de votación, que reciban los votos, que los cuenten con honestidad y que levanten las actas para que el voto de cada uno de los mexicanos y de las mexicanas cuente en el recuento. Para capacitar a esos ciudadanos, el INE está en proceso de contratar a casi 50,000 personas que serán capacitadores y asistentes electorales y que serán los encargados en campo, en tierra, de hacer el esfuerzo para que los ciudadanos, las ciudadanas hagan su trabajo de funcionarios electorales el día de la jornada electoral, el primer domingo de junio, el 2 de junio próximo. Pero además de esa vertiente, que es la vertiente demográfica, hay una segunda vertiente, que es la vertiente política. También en esta ocasión tendremos la elección más grande de nuestra historia en términos políticos. Sucede que en el pasado los estados tenían elecciones en fechas distintas a la elección federal. De hecho, cada año teníamos muchas elecciones y eso, además de que era muy costoso, implicaba dificultades logísticas, pero también políticas. Era difícil que los órganos legislativos se pusieran de acuerdo en la aprobación de una reforma, de una ley, porque siempre había una elección en puerta y los grupos parlamentarios decían, veamos cómo nos va en la elección y después nos ponemos de acuerdo. De tal suerte que en una reforma que se hizo a la Constitución en 2007, se decidió que los congresos de los estados modificaran sus constituciones y sus leyes electorales para hacerlas coincidir con las elecciones federales. Por eso, ahora tendremos la elección más grande en términos de cargos públicos que se pondrán a disposición, porque los estados han ido haciendo ese trabajo de modificar sus calendarios para hacer coincidir a las elecciones locales con las elecciones federales. Como seguramente ya saben, porque Puebla es uno de esos casos, se va a elegir 9 gubernaturas en los estados de la República. Después vamos a revisar en qué estados y qué es lo que va a pasar en cada uno de ellos. De las 32 entidades, se va a elegir en 31 de ellos congresos locales, diputados de los congresos locales. La única excepción es el estado de Coahuila, que en esta ocasión no coincide su elección legislativa local con la federal. En 30 de las 32 entidades se va a elegir presidentes municipales. Las únicas excepciones son Durango y Veracruz, que por razones de sus calendarios electorales todavía no coinciden con la elección federal, pero ya tenemos que en 31 estados hay elección de diputados, en 30 estados hay elección de presidentes municipales. Vamos a elegir 500 diputados federales, vamos a elegir 128 senadores, vamos a elegir una presidenta o presidente de la República, pareciera que va a ser presidenta de la República. En total, 20,367 cargos de elección van a estar a disposición de las mexicanas y de los mexicanos. Mucho poder político que nos toca a nosotros decidir quién lo va a detentar. Nos toca a nosotros con nuestro voto decidir quién nos va a gobernar. Y la mejor forma de emitir el voto para defender la democracia es hacerlo con información. Por eso celebro que esta serie va a poner a disposición de todas y todos ustedes información valiosa
para que, si así lo deciden, participen en nuestras elecciones y con su voto no solamente decidan quién nos va a gobernar, sino también decidan defender a nuestra vida democrática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Ahora le pedimos a nuestra vicerrectora, la doctora Cecilia Naya, que pronuncie la declaración inaugural. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto ver el auditorio lleno y también tener en Facebook Live la transmisión, todos los que nos están siguiendo de alguna forma y que nos seguirán durante todo este proceso. Esta es la primera, acuérdense, no vayan a dejar de asistir. Bueno, les voy a pedir para hacer la declaratoria inaugural de las elecciones en México y el mundo 2024, la democracia a prueba, que se pongan de pie. Siendo hoy martes 30 de enero del 2024 y siendo las 7:23 minutos, es para mí un honor declarar formalmente inaugurada la serie Elecciones en México y el Mundo 2024, la democracia a prueba. Éxito y muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Invitamos a nuestras autoridades a ocupar su lugar en primera fila. Hasta luego, doctora. A continuación, daremos inicio a la mesa de discusión moderada por la doctora Tania Gómez Zapata y en comoderación con Emiliano Gatica Ferrer, estudiante de Ciencia Política y representante de la Escuela de Ciencias Sociales. Asimismo, cabe resaltar la presencia de distinguidos académicos, como lo es el doctor Sam Stone, coordinador de posgrados del Departamento de Derecho, el doctor Víctor Reynoso, el maestro Gerardo Rodríguez, profesores de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Así también contamos con la presencia del doctor Leonardo Valdés Zurita. Cedo el uso de la palabra a la doctora Tania Gómez Zapata. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nosotras, aquí en este evento de lanzamiento. Quisiera agradecer a la doctora Naya por hacer la apertura de inauguración de este evento y también a Mónica Ruiz, la vicerrectora administrativa, así como a nuestro decano, el doctor Trasloceros, que ha dado todo el apoyo para esta serie. Y quisiera también agradecer el día de hoy que Gatica, Emiliano Gatica, uno de nuestros alumnos, está el día de hoy como representante de estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales. Y quiero extenderles y decirles que son bienvenidos, que tenemos 91 alumnos como voluntarios registrados. Es así, ¿verdad, Sam? Que es el profesor que está liderando esa parte de voluntarios. Y nos sentimos muy contentos que las alumnas, los alumnos están siendo partícipes de esta serie. Y esperamos que así sea a lo largo de este proceso. También quisiera agradecer a Leonardo, que está de este lado,
Y quisiera primero hacer preguntas a cada uno de mis colegas, brevemente, que primero como introducción a la serie, para que ellos nos vayan, va a ser una probadita de lo que ustedes van a ver a lo largo de prácticamente todo el año. Tenemos planeado por lo menos unas 25 sesiones en el primer semestre de este año, los martes a las 7, y habrá algunas otras actividades aleatorias también. Pero la serie la pueden ustedes ver en Facebook Live y también en sedes aquí en la Ciudad de México, en el campus Cholula. Mi primera pregunta es para ti, Leonardo, que tú nos acabas de dar, Leonardo Vázquez, que quiero decir y repetir, presidente del Instituto Federal Electoral IFE de 2008 a 2013, una de las personas, como ya se dijo, que más sabe sobre democracia y procesos electorales en el país, y es nuestro profesor adscrito. Y además de eso es miembro honorario de instituciones internacionales como la Asociación de Autoridades Electorales de Europa, y también ha recibido el Premio a la Democracia de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales. Quisiera preguntarte, como introducción, esta probadita de la siguiente sesión que tenemos el febrero 6, martes, ¿cómo se defiende la democracia? Ya lo dijiste yendo a votar, pero un poquito extendiéndonos, ¿cómo los ciudadanos podemos defender nuestro derecho de decidir quién será nuestros gobernantes? Claro que sí, Tania. Claro que sí, Tania, con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo defendemos a la democracia? Bueno, lo básico es ir a votar informados, sabiendo por quién vamos a votar y por qué vamos a votar por esa persona. Pero también hay que tomar en cuenta que la democracia no se agota en lo electoral. La democracia va más allá de lo electoral. Y esto quiere decir que como buenos ciudadanos debemos estar muy pendientes, muy interesados en las propuestas que hacen los candidatos. Es más, creo que debe ser a partir de las propuestas que debemos normar nuestro criterio para votar, y ya que conocemos las propuestas del candidato por el que decidimos votar, pero también de sus adversarios, al día siguiente de la votación debemos de empezar a tener mucha atención acerca del desempeño de la persona que ganó las elecciones. La ciudadanía que le exige al gobernante que cumpla con lo que prometió es la ciudadanía que fortalece a la democracia. De tal suerte que creo que tenemos que administrarnos como ciudadanas, como ciudadanos, uno, para emitir voto razonado. Esto quiere decir hacer el esfuerzo por conocer las propuestas de los candidatos, y después de eso, en cuanto toma posesión el ganador, vigilar, estar muy vigilante respecto de cuáles son sus acciones y en qué medida está cumpliendo con lo que se comprometió. Y evidentemente tratar de expresar opiniones informadas sobre ese cumplimiento o incumplimiento de los programas de gobierno que nos ofrecen los candidatos. Porque a veces, lamentablemente, los candidatos ofrecen mucho y los gobernantes realizan muy poco. Y si nosotros no vigilamos ese cumplimiento, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer porque los políticos estarán pensando en la próxima elección y estarán pensando en diseñar sus campañas para la próxima elección, y nosotros somos los que tenemos que estar pensando en la próxima generación. Esto quiere decir en la preservación de nuestra democracia. Creo que esta es una primera idea de qué es lo que tendríamos que hacer para defender nuestra democracia. Gracias, Leonardo. Y muy importante el estar bien informados. Y bueno, esta serie tiene el objetivo y la visión de informarlos a ustedes como estudiantes, como audiencia, como público en general, como profesores, como académicos, profesoras, etcétera. Ahora vamos a hacer una pregunta al doctor Víctor Reynoso,
profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, pero además Víctor, como sabemos, es una eminencia en política local, poblana, también nacional, por supuesto. Tiene libros en la materia, acabas de publicar un libro sobre elecciones en Puebla, pero además en 1997 fuiste consejero electoral local del IFE, en 1998 fuiste consejero ciudadano de la Comisión Estatal Electoral del Estado de Puebla, y la pregunta que yo te quiero hacer es que pareciera que se han robustecido las instituciones electorales en nuestro país a lo largo de las, no sé, últimas 3 décadas, pero ¿qué pasa con esta última década? Pareciera que se están debilitando esas instituciones. ¿Qué puedes comentar al respecto? Gracias por la pregunta, Tania. Siguiendo la línea de Leonardo, defender la democracia no solo es votar, es informarse. Y hay que informarse de la historia. Creo que es muy importante informarse de la historia. En relación a tu pregunta sobre las instituciones, y hay un dato muy importante que puede resumir mi preocupación institucional. Desde 1920 hasta la fecha, siempre se han realizado elecciones presidenciales en México. Entre 1920 y 1994 hubo 15 elecciones presidenciales sin alternancia. El grupo que tenía el poder mantuvo el poder. Fueron elecciones rituales, 15 elecciones rituales de 1920 a 1994. En 1996 viene el IFE ciudadanizado, con consejeros ciudadanos muy destacados. Leonardo fue parte del equipo organizador como director de organización electoral, uno de los cargos operativos más importantes. Este cambio en la institución que organiza las elecciones, que pasó de manos del Poder Ejecutivo a manos de ciudadanos, dio lugar a que de 2000 a la fecha, a 2018, la elección anterior, en 4 elecciones haya habido 3 alternancias. Es decir, el poder no lo mantuvo el grupo que estaba en el poder o el partido que estaba en el poder lo decidió el voto ciudadano. Creo que esto es algo muy importante. Y sí, recuerdo la cara de sorpresa apenas ayer en la mañana, aunque eran las 7 de la mañana, estábamos medio dormidos todavía mis alumnos y yo, pero algunos de ellos sí pusieron cara de sorpresa cuando les dije que López Obrador había estado en el PRI entre 1976 y 1988. Y me dijeron, no estuvo en el PRI, estuvo en el PRD. No, sí estuvo en el PRI 12 años, 12 largos años, que no fueron los mejores del PRI. Y hay quien piense, el gobierno actual ha sido enfático, no ha dejado duda en que quiere diluirlas a las instituciones independientes. Empezando por el INE, tuvo un plan para cambiar la estructura del INE y volverla a ser dependiente del Poder Ejecutivo. No lo logró, hubo mucha resistencia, hubo las famosas marchas rosas, que esto es importante decirlo, en las marchas rosas había mucha gente de mi generación, muy poca gente de la generación que va de los 18 a los 25 años, por no conocer esta historia. Si no conocemos esta historia, pues no tenemos idea de la importancia de lo que está en juego en las elecciones del 2024. Y nada más para terminar, ya Leonardo dio datos muy claros sobre lo que está en juego en esta elección, los cargos de elección que están en juego. Vamos a ejercer no nuestro derecho al voto. En caso de 9 estados vamos a ejercer nuestro derecho a 6 votos. Aquí en Puebla y en otros estados vamos a tener 6 boletas electorales para decidir la conformación de 6 instituciones políticas. Lo que está en juego es eso. Y sí, creo que hay que defender las instituciones que han costado tanto trabajo a este país. Muchas gracias, Víctor. Y reforzando el martes que entra 6 de febrero, tanto Leonardo como Víctor van a continuar esta discusión con 2 especialistas más y esperamos que nos acompañen también. Creo que es un tema que tenemos que profundizar y analizar y discutir y sobre todo estar informados, ¿no? Como decían bien Leonardo y Víctor. Ahora mi pregunta va para ti, Gerardo. El maestro Gerardo, como sabemos, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales, Ciencia Política, uno de los mejores especialistas en materia de seguridad en el país, dicho por la opinión pública. Mi pregunta para ti es, ¿por qué hemos tenido políticas fallidas en materia de seguridad en México? ¿Y cómo ves el panorama en esta materia?
¿Qué país va a recibir nuevo presidente de México en noviembre de 2024, diciembre? Esa es una pregunta de tesis de doctorado que no he terminado. Entonces, sí, en términos de seguridad, el país, López Obrador y los 32 gobernadores de este país entregan muy malas cuentas. Todas las mañanas escuchamos al presidente López Obrador dar la cara por el tema de la inseguridad y 32 gobernadores que se esconden detrás del púlpito presidencial. Van a ser más de 200,000 muertos los de este sexenio. Efectivamente hay una tendencia hacia la baja, o sea, se contuvo el crecimiento, si no estaríamos todavía peor, pero estamos en una pandemia de homicidios absolutamente. Me preocupa también la violencia política. Hace 6 años asesinaron a más de 200 candidatos políticos y equipos de campaña, ¿no? Fue una elección terriblemente violenta. Vemos una pequeña disminución, pero el tema es, hay un amaciato en algunos estados entre delincuencia organizada y poder político local. Hoy es redituable para el crimen organizado financiar campañas para imponer alcaldes o imponer a secretarios de seguridad pública, sobre todo municipales. Entonces, con esto termino. La próxima, creo que hay un 95% de probabilidad de que tengamos una presidenta en nuestro país. Va a ser la primera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tendrá el reto, yo creo, de exigirle más a los gobiernos estatales su responsabilidad frente a la inseguridad. Tendrá la responsabilidad el partido Morena, mantendrá seguramente la mayoría de gobiernos estatales, entonces ya no es un argumento a la falta de coordinación entre partidos políticos de los cuales emana la próxima presidenta de la República o los gobernadores, las gobernadoras en turno. Entonces el reto va a tener que seguir siendo la coordinación en la materia y por supuesto estará a debate el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública federal. Y que no se nos olvide también, hay las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República también estarán a prueba, ¿no? el próximo sexenio en su coordinación con la próxima presidenta de la República. Gracias, Gerardo. Yo creo que es un tema muy importante que tenemos que darle seguimiento. Vamos a tener una mesa especializada en seguridad y, por supuesto, Gerardo la va a coordinar, la va a liderar y está invitando a ponentes de primer orden. También ahora vamos con el doctor Stone, profesor de Derecho de nuestra universidad, ex colaborador del Senado de los Estados Unidos, ex secretario de jueces en Washington, D.C., y una persona que es muy… ¿cómo decir? Muy seguido los medios te llaman a opinar sobre lo que está pasando en la política estadounidense. Mi pregunta para ti es, estamos ante un momento electoral a nivel mundial sin precedentes. Como ya dijeron nuestros compañeros, nuestros colegas, nunca ha habido una elección de estas magnitudes ni en México ni en el mundo. Muy posiblemente Trump va a ganar las elecciones, según dicen las encuestas, según lo que se espera. Tenemos que preocuparnos, los mexicanos, en el mundo nos tenemos que preocupar. Muchas gracias, Tania. Sí, pues hay muchos puntos que podremos tocar aquí, pero primero que nada agradecerles a todos ustedes que están aquí en el podio, a nuestro decano, a mi directora académica, la maestra Corro, todo el apoyo para que pues, pudiéramos estar aquí el día de hoy. Ha sido un placer trabajar con todas y todos ustedes en este proceso. Hay muchas cosas que podríamos abordar aquí, pero quiero yo empezar nada más brevemente con una anécdota. Hoy en la mañana estaba yo en WhatsApp con un grupo de amigos y amigas que estudiamos juntos el doctorado en Washington. La gran mayoría todavía están allá, gente que ha estado en el Congreso de los Estados Unidos, en Poder Judicial, en Fuerzas Armadas, que están en todos lados, ¿no? Y de varias persuasiones políticas. Lo que sí debo decir, nadie está realmente con Trump, pero sí hay republicanos entre ese grupo, ¿no? Y estábamos comentando que es increíble que hasta hace 8 años, realmente, hasta la elección del 2016 en Estados Unidos con Trump, la primera vez, no se sentía
que cada elección presidencial en Estados Unidos era un punto de inflexión incomparable, mientras que desde entonces sí. Nos estábamos acordando, ¿no? En el 2008 John McCain, en el 2012 Mitt Romney, ¿no? Los candidatos republicanos a la presidencia en Estados Unidos. Y nuestra idea es que, pues sí, ok, estabas de acuerdo, en desacuerdo, pero no se sentía que era un punto crítico de la democracia en Estados Unidos. Mientras que en los últimos 8 años, del 2016 para acá, hemos llegado a sentir que sí es algo que puede cambiar completamente la trayectoria de los Estados Unidos hacia un lado, hacia el otro, y por ser una de las potencias todavía más importantes del mundo, la trayectoria global, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Va a llegar Trump? ¿No va a llegar Trump? A mí me queda clarísimo hoy en día que él es el candidato de facto republicano a la presidencia. Ahí sigue Nikki Haley en el escenario, la exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Sin embargo, sus posibilidades de ganar me parece que son 0. Entonces vamos a tener un regreso a Trump versus Biden de hace 4 años y habemos muchos que no estamos ni tan contentos ni con uno ni con el otro. Sin embargo, me parece que el punto de inflexión para México está completamente o conviene más una victoria de Biden. O sea, por muchas diferentes situaciones. Uno, por el tema de estabilidad, ¿no? En que le da una predictibilidad, ¿no? La relación bilateral se vuelve predecible, ¿no? Con Biden, que no es el caso con Trump, pero también pues que tenemos que tomar en serio, me parece, en México, las amenazas de Trump, de otros republicanos, de usar la Fuerza Armada estadounidense en territorio nacional mexicano sin consentimiento del Estado. Me parece que eso no es algo impensable, dada la postura que ha tomado el Partido Republicano hasta el día de hoy. Entonces, nada más para cerrar con esto, hay muchos temas que podemos platicar, pero me parece que el tema del narcotráfico, aunado con el tema de la migración, va a ser clave. Lo que está pasando ahorita en la frontera de Estados Unidos, que siento que no se ha escuchado tanto en México, hay una confrontación muy fuerte entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Texas, es súper importante y va a ser un tema que tenemos que seguir pendiente. Y también se va a ligar con la seguridad, ya no es un tema que pueda separarse, creo, del marco de seguridad tradicional, del crimen organizado, van a ir de la mano. Y lo estamos viendo cada vez más que se maneja así en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y en varias otras partes del mundo. Entonces es un año impredecible, es un año de muchas figuras controversiales que vamos a ver, no solo Trump, pero Narendra Modi en la India, posiblemente, ¿no?, figuras en el Partido Conservador en el Reino Unido, la ultraderecha en el Parlamento Europeo, que va a probablemente incrementar fuertemente sus curules, ¿no? Y tenemos que estar preparadas y preparados para que tengamos la información necesaria para entender este panorama global, que va a ser más complejo que pues, en cualquier momento desde que yo estado vivo. Gracias. Gracias, Sam. Y también comentar, gracias por los aplausos. También comentar que Sam está coordinando, el doctor Sam Stone está coordinando todas las mesas en relación a las elecciones en Estados Unidos. Esa parte la vamos a dejar para el segundo semestre del año, pero no se las pierdan porque están increíbles. Hemos preparado para ustedes una planeación muy interesante. Ahora por favor empiecen a preparar sus preguntas porque vamos a ir con la audiencia a escuchar algunas de las preguntas de ustedes. También vamos a ver Facebook Live y vamos a ver, Leonardo quiere comentar algo, adelante. Sí, rapidísimo mientras se van preparando los estudiantes para participar, que va a ser muy interesante su participación. Un punto que le preguntaba yo a Gerardo si estaba de acuerdo que lo enfatizara, y es que el tema de la seguridad en los procesos electorales tiene que ver, por supuesto, con el contexto general y con la colaboración que tienen que hacer los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos de los estados, a través del Ejército, de la Guardia Nacional, que siempre apoyan al IFE, al INE, en el cuidado de las boletas y este tipo de cosas, que ya es casi una tradición. Pero además de eso, el tema de la seguridad, que además en la última elección fue grave por la cantidad de personas que fallecieron, que eran candidatos o parte de los equipos de campaña,
Ese tema también es responsabilidad de una institución que hemos creado en México, que no existe en muchos otros países, que es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Lamentablemente este sexenio ha estado muy callada esa fiscalía. Se oye mucho de delitos electorales, pero se oye muy poco de lo que hace esa fiscalía. Y creo que como ciudadanos exigentes tendremos que poner el ojo en que esa fiscalía funcione, pero también las fiscalías de los estados. En cada uno de los estados hay fiscalías para atender los delitos electorales. Tenemos que poner atención que esas cosas que se denuncian terminen por convertirse en planteamientos frente a esas autoridades que tienen la obligación de hacer investigaciones y si hay culpables, atraparlos y si es el caso, llevarlos ante la justicia para que sean sancionados. Ese es un punto que no se nos debe de olvidar y tiene razón el maestro Gerardo. El problema es que hoy quien dirige la FEPADE pues es una persona que está totalmente vinculada con el poder político, con la presidencia de la República, lamentablemente. Una persona que no tiene posiblemente la capacidad para tener ese puesto, ¿no? Y aquí es la ciudadanía, somos los que decidimos, debemos decidir ese tipo de posiciones. ¿Quieres comentar algo? No. Quisiera darle la palabra a Emiliano Gatica, el estudiante. Quiero preguntarte algo, Gatica, a ver si puedes responder en nombre de tus compañeros, compañeras. Se dice, se especula, se menciona, se discute que los estudiantes, las jóvenes, los jóvenes no están interesados en política, que no les interesa lo que está pasando en su país a nivel ciudadanía, etcétera, y que muchos de ellos no votan. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes, los jóvenes estén interesados en ir a votar y en la política y en estar informados? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, que exista representación estudiantil en este tipo de espacios. Y creo que precisamente es el problema de por qué nuestra generación no nos sentimos interesados o existe una apatía en el tema electoral. Y es porque no nos sentimos representados como juventud. No vemos en estos espacios, en los curules, en los candidatos, en las candidatas, vemos simplemente políticos y políticos que no representan lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos o lo que necesitamos. Y más precisamente en el contexto mexicano, la mayoría de quienes estamos aquí nacimos en el sexenio de Vicente Fox, a inicio de milenio, con el cambio de la alternancia política, y después crecimos en la infancia con el sexenio de Calderón, uno de los sexenios más violentos que desató la ola de violencia que recurre hasta nuestros días. Entonces pasamos de la historia en esta narrativa de tenemos alternancia política. No funcionó y 12 años después regresamos al PRI. Y 6 años después tenemos a Morena. Pero seguimos sin ver que exista realmente un cambio. Entonces, si no nos sentimos representados y no estamos viendo un cambio, realmente la única opción que nos dejan es no sentirnos interesados por hacer algo al respecto. Porque ya se intentó de todo, aparentemente, y no está funcionando. Entonces, ¿qué opción podemos tener si ya durante el siglo pasado se intentaron muchísimas cosas y fue un régimen autoritario y ahora con la alternancia, con más pluralidad, con más apertura, sigue sin haber un cambio? Pues existe y se genera esa apatía naturalmente de no querer participar en los espacios políticos, de no interesarnos por estos temas. Y también hay que decirlo porque existe una mayor facilidad de alejarnos de estos temas, de desinteresarnos, porque sí es difícil pensar en temas del futuro, en temas importantes. Es difícil mantenerse informado, claro que lo es, pero es importante y trascendental para poder realmente hacer un cambio. Muchas gracias, Emiliano. Ok, ahora vamos con la audiencia. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta también, si pudiésemos ver si en Facebook Live tenemos alguna pregunta de la audiencia. Y mientras, me gustaría saber si Sam, Víctor, Gerardo, Leonardo tuviesen algún otro comentario. ¿Quisieras? La audiencia, ¿alguna pregunta? La mesa está con micrófonos. Tenemos la primera pregunta. Ok, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, mi pregunta es abierta y, bueno, basa en qué papel tendrá el presidente, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y hasta qué punto puede ser regulada su opinión, entendiendo que en la actualidad pareciera ser que la agenda política la establece el mismo presidente y todos los partícipes de dicha agenda, ya sea oposición o el partido actual en el gobierno,
giran en torno a esa opinión que pone el presidente, ¿no? Me gustaría que si la pudiera… Ok. Leonardo, Víctor, ¿quieres Yo, algo sobre lo que decía Emiliano, que me parecía muy importante, más que aparte del tema de López Obrador, pero creo que este diálogo sería muy fecundo si pudiéramos escucharnos entre generaciones, y desde luego no es un comentario a su posición. Yo creo que habría que establecer un diálogo mucho más preciso. Nada cambió con la alternancia. Yo creo que muchas cosas sí cambiaron con la alternancia. El poder judicial es algo muy distinto a lo que era en México el siglo pasado. El poder legislativo, los gobiernos de los estados, los ayuntamientos son muy distintos a lo que eran el siglo pasado. Ese cambio no cambió todo, no acabó con los problemas. Ningún cambio va a acabar con los problemas. Puede haber cambios positivos que generen nuevos problemas, creo que es el caso, pero yo creo que cambios sí hubo. También esto de no sentirse representado, bueno, pues si yo pienso en mis perspectivas políticas, mis valores, y veo a nuestros políticos, pues tampoco me siento representado, pero la representación política puede tener otro sentido, otra lógica, y creo que hay mucho más representatividad en nuestros gobiernos actuales, los 6 niveles o las 6 instancias que elegimos, mucho más representatividad de la sociedad de la que había antes. En fin, me gustó mucho escucharte. Valdría la pena establecer un diálogo más a fondo entre las dos generaciones, e ir aclarando, ir matizando nuestros puntos de vista. Sería mi comentario. A ver, yo respondo. Adelante, la pregunta acá. Fíjese usted que en 2006 Andrés Manuel López Obrador fue candidato presidencial, perdió por muy pequeño margen, y eso dio pie a que hiciera una movilización social muy importante, y esa movilización social condujo a una reforma electoral. En esa reforma electoral se modificó un artículo de la Constitución, el 134, si no me falla la memoria, para establecer que los funcionarios públicos de todos los niveles tienen prohibido participar en los procesos electorales, tienen prohibido utilizar recursos públicos para favorecer a partidos o a candidatos, y tienen prohibido intentar incidir sobre las preferencias electorales de las y los ciudadanos. Yo ya perdí la cuenta, pero son más de 10, si no es que más de 20, decisiones del INE y del Tribunal Electoral que declaran que el presidente López Obrador ha violado el artículo 134 de la Constitución. O sea, que sí ha intervenido, que ha intentado favorecer a su partido, que ha atacado, denigrado a los opositores, y tenemos ahí un problema jurídico que un día espero que los juristas resuelvan, que lo que dice la ley secundaria es que cuando se descubre esto, la autoridad electoral debe dar vista al superior jerárquico del funcionario que cometió la falta para que el superior jerárquico lo sancione. En México el presidente de la República no tiene superior jerárquico, de tal suerte que no hay a quien darle vista para que lo sancione. Pero han sido debates muy profundos en términos jurídicos para demostrar que ha habido violaciones a ese artículo, que fue producto de aquel movimiento que encabezó la misma persona que hoy es presidente de la República. Me parece a mí que eso es muy lamentable, y que sí tendríamos que pensar que en el futuro la Constitución debe complementarse para que el presidente de la República tenga algún superior jerárquico que lo pueda sancionar si sigue llevando a cabo ese tipo de conductas, porque son conductas que se apartan del marco jurídico y que ponen en peligro el Estado de Derecho en nuestro país. De tal suerte que por ahí sí es un tema relevante,
y esperaríamos que los jóvenes políticos que pronto van a tomar parte en las cuestiones legislativas debieran de preocuparse para perfeccionar esa ley, que es una buena ley, pero es imperfecta lamentablemente. Gracias, Leonardo. Y qué paradójico, ¿no? Quien propone o ayuda a proponer esa ley es el primero que la viola. Ok, ahora otra pregunta de la audiencia. Ok, tenemos una pregunta en Facebook Live. En la transmisión de Facebook Live preguntan, precisamente dirigida al doctor Stone o quien quiera responder, ¿cuál sería la principal preocupación para México en caso de que Donald Trump ganara las elecciones? ¿Cuál sector sería el más afectado? ¿Cuántas horas tienen? No, no es cierto. No es cierto. Creo que hay varios puntos ahí que se pueden tocar, ¿no? Uno, como ya mencioné, creo que existe, aunque sea quizá relativamente remota, pero sí existe la posibilidad del uso de la Fuerza Armada dentro del territorio mexicano en contra de los cárteles sin el consentimiento del Estado mexicano, lo cual sería una violación de derecho internacional bastante grande. No creo que sea así de que va a entrar y al otro día se va, no, pero la posibilidad está. Y el hecho de que la gran mayoría de las y los precandidatos republicanos que buscaron ser candidato de su partido, candidata de su partido, estuvieron de acuerdo con la idea de que se tenía que usar Fuerza Armada en territorio mexicano. Eso es número uno, no es lo más probable, pero el hecho de que sea posible debe de darnos pausa a todas y todos en México y en Estados Unidos. Ya de manera más mundana, podríamos decir, está el tema de comercio, que pues viene la primera revisión de lo que se hizo en relación al TEMEC, ¿no? de USMCA, y entonces eso si toca bajo una administración Trump puede ser mucho más, por lo menos en su tono, en su forma, en su discurso, puede ser mucho más compleja que con una administración Biden. Puede que en ciertos puntos de fondo no cambie tanto, pero la forma en la cual se llevan a cabo esas negociaciones podrían ser radicalmente distintas. Y en tercer lugar, me parece en relación al tema de migración. O sea, el tema de migración en Estados Unidos, en México, a nivel global, para mí ahorita se ha vuelto quizá el tema de relevancia. Me parece que se va a volver, no se va a volver, ya es uno de los temas, sino es que el tema central en las elecciones en muchos lugares, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. El hecho de que los países europeos el mes pasado, en diciembre, llegaran a un acuerdo general con restricciones a la migración fuertísimas, restricciones que hace 10 años hubieran sido impensables en Europa, pues indica que esto es una crisis muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos y México? Están llegando cientos de miles de personas al mes a la frontera con Estados Unidos. Es una situación inalcanzable. Los procesos por ejemplo, para pedir asilo pueden durar 10 años en Estados Unidos. Entonces, el punto migratorio con una administración Trump sería mucho más fuerte que con una administración Biden, a pesar de los comentarios recientes que ha hecho Biden en relación a la migración. Entonces tenemos que estar preparadas y preparados en México para que quizá tuviéramos inclusive más migrantes de Sudamérica, de Centroamérica, de Haití, de la República Dominicana, que estuvieran parados en México y que no tuvieran la posibilidad de llegar a Estados Unidos, y por lo tanto tendríamos que lidiar con esa situación en todos los sentidos aquí en México, lo cual podría ser proponer un gasto muy fuerte para el erario público, pero también las tensiones que hay ya entre personas mexicanas y todas estas personas migrantes que llegan a México buscando lo mismo, irónicamente, que los mexicanos van buscando a Estados Unidos, ¿no? Que es una vida con menos violencia y una vida en donde le puedan dar de comer a sus familias. Gracias, Sam. Y también decir que vamos a tener una mesa especializada en migración liderada por nuestra colega Alison Lee, nuestros colegas de la facultad, del Departamento de Relaciones Internacionales, de toda la Escuela de Ciencias Sociales, de Antropología, de Psicología, de Educación, de Derecho, por supuesto, de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Vamos a estar liderando mesas para ustedes. ¿Querías comentar algo, Gerardo, sobre la pregunta? Sí, estoy de acuerdo con Sam, pero difiero en el orden. Creo que la principal preocupación son nuestros mexicanos en Estados Unidos. Va a ser una pesadilla que regrese Donald Trump.
quienes hayan conocido a algún familiar, amigo que se haya ido durante la época de Donald Trump, haya vivido en Estados Unidos, fue una persecución constante de que los iban a deportar, aunque tuvieran sus visas en regla, etc. Entonces, creo que el voto a quien más va a afectar, por supuesto, a los mexicanos, pues son los mexicanos que viven en Estados Unidos. Va a ser una pesadilla para nuestros cónsules allá, la protección de los mexicanos. Va a tener que invertir mucho el Estado mexicano en proteger que no haya estas deportaciones masivas. Y yo dejaba hasta último punto el tema de la posible ataque de Estados Unidos a México. Sam, tú tienes toda la razón. El presidente Donald Trump llegó a preguntar al jefe del comando del ejército de Estados Unidos la posibilidad de atacar a los laboratorios de fentanilo en Sinaloa. Afortunadamente en Estados Unidos hay unas fuerzas armadas institucionales que le dijeron, señor presidente, casi está usted loco. No podemos atacar a nuestro principal socio comercial y socio estratégico, también militar. Gracias, Gerardo. Tenemos más preguntas en Facebook Live. Podemos alternar con el auditorio. Tenemos una pregunta aquí en el auditorio. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Belén Jiménez, estudiante de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales. En primer lugar, muchas gracias a doctora, por el espacio. Creo que es indispensable en estos momentos abrir diálogos y discusiones de esta índole. Y bueno, mi pregunta va más de la mano con la última pregunta de la doctora Tania hacia nuestro compañero Emiliano, enfocada más que nada a la política interna de México, y es con respecto a la falta de cultura política que existe en el país. Creo que es indudable, y considerando que las y los jóvenes representamos más del 15% del padrón electoral, considero que hay una falta de esa cultura política, de ese interés, participación ciudadana, etcétera. Entonces, la pregunta va dirigida en cómo combatir o cuáles serían las estrategias de este nuevo gobierno para combatir ese fenómeno. Es decir, cómo incentivar hacia una cultura política, porque si bien somos estudiantes de ciencia política y eventualmente nos interesamos y estamos como al tanto de los temas relevantes que nos involucra, etcétera, pero ¿cuáles son los incentivos para la mayoría de la cantidad posible del padrón electoral en general, de todas las edades, etcétera? Considerando también que actualmente los medios de comunicación masiva y las redes sociales tienen un gran impacto y creo que han impactado demasiado, pero pues me gustaría saber cuáles son esos incentivos, estrategias sí que se pueden llevar a cabo para poder lograr esa cultura política, incentivar el voto y que realmente se logre que la gente vaya a votar, incluso extranjeros, incluso mexicanos que radican en el extranjero. Entonces, esa sería la pregunta. Gracias. Gracias. Claro, por supuesto. Víctor, primero, ¿sí? Vamos con Leonardo. Vamos con Leonardo. Sí, lo que pasa es que yo no había reaccionado a la inquietud que ahora se plantea con otra vertiente y que me parece muy importante. Pienso que en realidad aquí estamos en una situación excepcional, porque la mayoría de ustedes son estudiantes de Relaciones Internacionales, Política Internacional y Ciencia Política y Derecho. Les interesan las instituciones, les interesa la política, les interesa la política mundial, de tal suerte que creo que ustedes son más o menos excepcionales. Tiene razón quien ahora tomó la palabra, porque son los que están afuera, son los jóvenes que no forman parte de este grupo de personas interesadas desde muy jóvenes en los temas políticos, los que están muy lejos. Y la reflexión que nos compartió Emiliano creo que es muy válida. Efectivamente no se sienten representados. Independientemente de que podemos discutir si ha habido cambios o no con la transición a la democracia, lo cierto es que no se sienten representados. Y creo que ahí el gran déficit tiene que ver con la cultura política, pero también tiene que ver con la enorme distancia que existe entre los partidos políticos y la ciudadanía. Es una situación muy lamentable, porque antes, cuando los partidos políticos no tenían financiamiento público, los partidos políticos dependían de las cuotas de sus afiliados y en consecuencia tenían interés en tener afiliados.
Efectivamente teníamos ahí un problema porque el partido dominante, el partido que estaba en el gobierno, no solamente recibía cuotas de sus muchos afiliados, porque era un partido corporativo, sino que además tenía acceso al erario público y usaba sin recato el erario público para financiar sus campañas electorales. Eso ya lo dejamos en el pasado y lo logramos dejar en el pasado porque hoy es delito usar recursos públicos para financiar campañas electorales. Pero además hoy hay un muy generoso financiamiento público para los partidos políticos, de tal suerte que eso que les permitió a los partidos ser competitivos y poder presentarse como alternativas de alternancia, que la alternancia es una de las características básicas de la democracia, si no hay alternancia se puede decir que no hay democracia, ha tenido como efecto nocivo este alejamiento de los partidos respecto de la sociedad. Y de los que más se han alejado los partidos políticos, lamentablemente, es de los jóvenes, porque no los necesitan. Creo que con impulso a la cultura democrática tendríamos que buscar que los jóvenes se acerquen a los partidos políticos, que los jóvenes exijan espacios en los partidos políticos, que los jóvenes sean candidatos de los partidos políticos. Por eso parecía un poco en broma lo que yo decía, espero que pronto los jóvenes legisladores como ustedes sean los que perfeccionen las leyes y sean los que tomen parte en ese tipo de decisiones. Creo que como sociedad estamos obligados a enmendar este déficit, buscando que los jóvenes sean mucho más protagonistas y de esa manera no solamente se sientan representados, sino además tengan la responsabilidad de tomar decisiones que afectan el futuro, no solamente su futuro, sino el futuro de todos. De tal suerte que creo que por ahí hay algo que tenemos que hacer y lo tienen que hacer las autoridades electorales, que son las responsables de la educación cívica en nuestro país, lo tienen que hacer las secretarías de educación federal y de los estados, y lo tenemos que hacer las universidades. Por eso yo realmente estoy muy contento de que tengamos este tipo de eventos y que nos ayuden justo a ir impulsando una cultura democrática que a todas y a todos ustedes los invite a ser mucho más participativos y a buscar sentirse representados por quienes van a ser nuestros gobernantes en el futuro inmediato. Sam, ¿quieres Yo si contar? pudiera, sí, nada más. O sea, yo entiendo completamente y simpatizo muchísimo con el sentimiento de que no se sientan las personas jóvenes representadas. Y creo que hay muchos aspectos de eso y hasta cierto punto, ya no soy tan joven como ustedes, pero hasta cierto punto me incluyo. Pero nada más brevemente, en el 2008, cuando la campaña de Obama en Estados Unidos, estaba yo involucrado con la campaña a nivel local y la primera vez que salí en medios, que me entrevistaron a mí personalmente en medios, ya de adulto, ¿no? Fue ahí un profesor de mi licenciatura nos invitó a mí y a otra alumna a ir a la radio local a que nos entrevistaran. Y la primera pregunta que nos hace el entrevistador, una persona ¿no? unos 20, 25 años mayor que yo, nos dice, entonces, ¿cuánto afecta para ustedes dos lo que dice Britney Spears sobre la elección? Y nosotros así somos alumnos de RICP, de los mejorcitos de nuestra universidad, estamos aquí para hablar de política y tú nos estás preguntando por qué nos importa Britney Spears. O sea, no estoy quitándole que sí, ok, que ¿no? el peso que esas personas pueden tener, ok, fine, ¿no? Pero la perspectiva que muchas veces hay, desafortunadamente, desde los espacios de poder, tiende a ser, pues esa, ¿no? Pues ustedes los jóvenes, pues Britney Spears va, ¿no? En ese entonces, ¿no? Obviamente Britney Spears hoy, pues nada que ver, ¿no? Pero sería Taylor Swift, ¿no? Y creo que ese es un error. Y creo que el error, o sea, sí hay una falta de interés por parte de los jóvenes en todas las generaciones. Por cierto, esto no es nuevo, ¿no? Generación con generación, hasta cierto punto sí. Pero para mí eso también es un reflejo de que las generaciones más grandes, y ahora me incluyo,
no estamos haciendo lo suficiente para realmente entenderles a ustedes y entender el mundo cómo ha cambiado y entender el mundo cómo se ha seguido desarrollando. Y eso es lo que creo que este grupo estamos tratando de hacer también, ¿no? O sea, esta serie es para todo el público, pero en particular para ustedes, ¿no? Para la gente joven que está aquí, los que nos están viendo en Facebook Live, ¿no? Los chicos de preparatoria que están entrando a la universidad. O sea, esa es la idea, hablar con ustedes, pero también para ustedes. Entonces, para mí, ese es el punto clave aquí, que no podemos olvidarnos conforme crecemos, ¿no? De edad, de los intereses y las necesidades que tienen las generaciones que vienen abajo, que en muchos casos son muy distintas a las que teníamos antes. Y si yo quisiera añadir algo, también decir que para nosotros fue sorprendente saber que 90 de ustedes, más de 90 de ustedes, están como voluntarios de esta serie, que van a hacer infografías, que van a apoyar como Emiliano, siendo comoderadores, que van a estar observando, escuchando nuestras mesas. Entonces, y también comentar que tenemos un convenio con el Instituto Nacional Electoral, vinieron aquí al campus, para mí fue sorprendente ver filas de gente que estaba sacando su credencial de elector. Entonces, bueno, quiero ser optimista, que estamos en un momento importante y por algo el foro está lleno, ¿no? Y bueno, el doctor Reynoso, ¿quiere decir algo? Sí, estoy de acuerdo que hay un alejamiento de los partidos políticos respecto a la ciudadanía en general. Creo que es algo importante, que no vamos a volver al esquema anterior de militancia, creo que no es posible, por lo menos sí lo veo. Pero ¿cómo incentivar la participación de los jóvenes y de los ciudadanos? Yo creo que una de las cosas es un acto de realismo. Ningún cambio de partido político o de persona en el poder va a transformar radicalmente a la sociedad. Ninguno lo va a hacer. Lo que sí puede pasar es que un deterioro gradual de la democracia nos pueda llevar a situaciones como la de Nicaragua o como la de Venezuela, donde en Venezuela creo que ya el 4% de los habitantes ya están fuera del país, o más de la cuarta parte. Ya es un país donde la vida no es posible. Y eso dio lugar porque la democracia se fue deteriorando a tal grado donde ya ni los jóvenes ni los viejos tenían viabilidad en ese país. Yo creo que este acto de realismo, la política nunca va a resolver todo, nunca todos nos vamos a sentir bien representados, pero sí puede haber regímenes políticos que razonablemente vayan resolviendo los problemas que tenga cada nación, y puede haber regímenes políticos que vayan deteriorando la vida política, social y económica de una nación, y los ejemplos son muy claros. Cuando ganó Trump, yo recuerdo el libro de Timothy Snyder, que daba algunas recomendaciones muy puntuales y decía: suscríbete a un medio de comunicación. Estados Unidos tiene riesgo de caer en la tiranía. Nada asegura a ese país que no vayamos a caer en una tiranía como la de Hitler o la de cualquier dictador que ustedes quieran. Y daba recomendaciones muy puntuales. Suscríbete a un periódico. Si nos suscribimos a un periódico y adquirimos el hábito de leerlo cotidianamente, ¿vamos a salvar al país? No vamos a salvar al país, pero vamos a evitar el riesgo de la tiranía. Gracias. Gracias, Víctor. Tenemos 3 preguntas de este lado. Adelante, atrás. Tenemos el micrófono. ¿Dónde? Ah, ok. Ok, allá. Perdón. ¿Está apagado? Ahí está. Ya, ahora sí. Bueno, primero que nada, buena noche. Y bueno, en noviembre del año pasado, el presidente Xi Jinping le prometió a Biden que no intervendría en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, recalcó la misma promesa al asesor de seguridad Jake Sullivan en la reunión de Bangkok, que fue la semana pasada. Este es un tema que genera bastante nervio en términos de tensiones internacionales con respecto a intervenciones que han habido en las elecciones anteriormente. Pero, ¿cómo afecta la posibilidad de intervención o de no intervención china en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en las elecciones en México? El maestro Gerardo va a contestar la pregunta. Bien, Daniel, yo creo que más que China, a Estados Unidos y al resto de las potencias occidentales, quien preocupa es Rusia.
quien ya ha demostrado en 2 elecciones capacidad para intervenir en redes sociales para polarizar a la población son los sistemas de espionaje e inteligencia rusos, ¿no? Al grado que Rusia hackeó la cuenta de Yahoo de la candidata demócrata Hillary Clinton y le entregó la información al candidato republicano Donald Trump. Entonces, me parece que quien tiene experiencia, capacidad y no tiene empacho son los rusos más que los chinos, ¿no? Gracias, Gerardo. Tenemos tiempo para un par de preguntas más y tenemos que empezar las conclusiones de la mesa. Vamos allá atrás, en medio. Aquí Ok. tengo el micrófono. Marcelino, adelante. Marcelino, estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Agradezco el espacio y mi pregunta va en función de lo siguiente. Recurro a la experiencia de ustedes, quien guste responder, y es sobre el papel de la juventud en el ámbito virtual. También tomando en cuenta el impacto que tienen las redes sociales, tomando en cuenta el caso de Cambridge Analytica y cómo podemos mitigar, prevenir estos impactos negativos en estas elecciones. Gracias. Sam Stone. Ok. Es un tema puntual y además vamos a tener una mesa relacionada a esto también, muchas mesas como pueden ver, que es el tema de inteligencia artificial, deepfakes, redes sociales, ¿no? Que es absolutamente esencial y yo les aliento, como le aliento a todas y todos, porque nos pasa también a los que tenemos más edad, ¿no? Que chequemos bien qué estamos compartiendo, qué estamos pasando, qué estamos viendo. Creo que ustedes en gran medida hasta lo tienen más claro que nosotros, ¿no? Pero nada más empezar por ahí. Creo que los políticos que más han podido, inclusive desde mi generación, ¿no? Yo soy millennial, orgullosamente millennial, nos dan por arriba, por abajo, pero bueno, ¿no? Desde nuestra generación, los políticos que mejor pudieron conectar con nosotros, en ese entonces los jóvenes, fueron como los políticos como Obama en Estados Unidos en el 2008, que usaron redes sociales. Obama fue de los primeros candidatos presidenciales o básicamente de cualquier índole en el mundo en usar de manera muy efectiva las redes sociales y eso me parece que le dio no me parece, está muy claro que le dio una ventaja significativa en la elección del 2008 y yendo hacia adelante, ¿no? Entonces, quien aprenda a usar bien las redes sociales, desde el mundo político, creo que va a tener una ventaja. Y no nada más Facebook, o sea, ustedes ya no usan Facebook, ¿no? O sea, ustedes están en TikTok. Entonces, básicamente, tienes que estar en TikTok, ¿no? Si quieres ser efectivo, hasta cierto punto Instagram, etcétera. Entonces, eso es uno de los puntos, creo, esenciales para ¿no? el involucramiento de redes sociales en el ámbito político. Podemos estar de acuerdo con él o en desacuerdo con él, pero ¿saben quién ha usado muy bien las redes sociales en México? Y lo digo viniendo desde el lado jurídico, Saldívar. Todas y todos ustedes, te aseguro que la gran mayoría siguen a Saldívar. Desde su puño de Taylor Swift, ¿no? Ahí está. Entonces, me parece que es esencial que el resto de las y los políticos en México, en Estados Unidos y en el mundo estén viendo eso, ¿no? Para mí eso es una parte importante de que estemos las personas de más edad en contacto con lo que ustedes necesitan, quieren, lo que están viendo, lo que están escuchando. Hay muchísima gente, yo no estoy en TikTok, admito, ¿no? Hay muchísima gente, hay muchísimos influencers, ¿no? en TikTok que yo sé que ustedes ven, que tienen millones y millones de seguidores que nosotros no conocemos, ¿no? Y creo que desde las campañas corresponde conocerlos, saber quién es quién, qué están diciendo, a quién, ¿no? con quién pueden acudir las campañas para sacar su mensaje, para hacer entrevistas. O sea, esto es algo que cada vez más lo estamos viendo en Estados Unidos de manera muy concreta. Me parece que en México ahí vamos, pero hace mucha falta que trabajen los partidos y trabajen las y los candidatos con ustedes, en redes, en los espacios en los que ustedes están. Por favor, si alguien hoy en día cree que su campaña en redes sociales es tener una página de Facebook, pues están perdidos, ¿no? Especialmente con su generación y hasta cierto punto con la mía. Sí, en efecto, no se pierdan la mesa, va a estar coordinada por la doctora Jezabel Zobeida, inteligencia artificial, fake news, desinformación, me parece que es en 3 semanas, si no estoy mal. Y por cierto, tenemos la página, adelante, Katica, que tienes una pregunta en Facebook Live.
Primero, aprovechar el espacio para precisamente promocionar el micrositio que tenemos. Es www.utlab.mx/elecciones 2024. Ahí podrán encontrar el programa, los próximos foros, las sesiones en vivo, infografías y artículos de opinión escritos por alumnos relacionados con temas electorales. Entonces, les repito, el micrositio www.utlab.mx/elecciones 2024. Y no sé si tenemos espacio para una pregunta más. ¿Tenemos espacio para una pregunta más? ¿Sí? ¿Facebook Live? ¿Tenemos preguntas? Sí. Ok. Valeria en la transmisión pregunta, ¿qué papel juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación en defensa de la democracia en estas elecciones? ¿Leonardo? Claro. Ya jugó un papel muy importante y tiene que seguir jugando ese papel. Hace 2 años, en 2022, el presidente López Obrador inició una reforma a la Constitución que modificaba radicalmente el sistema electoral mexicano, sustituía al INE por otro instituto electoral en donde las consejeras y los consejeros serían electos popularmente. Parecía una propuesta muy popular, pero lo cierto es que era una propuesta que ponía en riesgo el que esos altos funcionarios fueran funcionarios muy cercanos al gobierno de la República, porque serían los que propusiera el gobierno de la República quienes podrían ser los funcionarios responsables de ese nuevo instituto electoral. Esa propuesta no pasó en la Cámara de Diputados, porque para reformar la Constitución se requiere de 2/3 de los diputados y después 2/3 de los senadores. No obtuvo los 2/3 de los diputados, ni siquiera pasó al Senado, pero el mismo día, en diciembre del 22, que se rechazó esa propuesta, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, presentó una segunda iniciativa que ya no era reforma constitucional, sino reforma a las leyes electorales. Ya no modificaba la estructura del sistema electoral, pero sí modificaba procedimientos electorales importantes. Uno que era muy preocupante, ya lo mencioné en mi primera intervención, la selección de las personas que se encargan de las mesas de votación. Ahora es un proceso complejo porque implica sorteos, capacitación para que quienes llegan a esa responsabilidad no tengan vínculos con los partidos políticos y estén debidamente capacitados para ejercer esa función. Bueno, la propuesta que le llamaron Plan B, en Palacio Nacional así le llamaron, este es el Plan B, modificaba ese procedimiento, acortaba los tiempos y no garantizaba la imparcialidad de quienes se harían cargo de las mesas de votación. Esa propuesta, que era de todas las leyes electorales, sí tuvo mayoría en Cámara de Diputados, porque Morena y sus partidos aliados sí tienen mayoría, y también tuvo mayoría en Cámara de Senadores, de tal suerte que se promulgó. Pero la sociedad civil, y por eso se hicieron aquellas marchas de noviembre y de febrero, de noviembre del 22 y de febrero del 23, las marchas rosas a las que se refería el doctor Víctor, y la ciudadanía expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía que revisar la constitucionalidad de esas leyes. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hizo. Revisó puntualmente la constitucionalidad, no solamente del contenido de las leyes, sino del procedimiento legislativo que llevaron a cabo en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, porque como tenían mucha urgencia de que se aprobaran, el día que se presentaron, se dictaminaron y se aprobaron. De tal suerte que ni siquiera se dio la oportunidad de que las y los diputados estudiaran, analizaran, hicieran propuestas para mejorar, de tal suerte que la Suprema Corte de Justicia echó atrás esa reforma y por suerte hoy vamos con el sistema electoral, con las leyes electorales con las que se han organizado las elecciones desde principios de este siglo, que son leyes que son imparciales, que permiten la competencia, que han permitido la alternancia. El 66% de los cargos que han estado en disputa en los últimos años han producido alternancia, o sea, solamente en 1/3 de las elecciones ha ganado el partido que esté en el poder y en 2/3
ha ganado alguna oposición. Y esa alternancia es elemento fundamental de la democracia. De tal suerte que sí, la Suprema Corte de la Nación juega un papel importantísimo, lo ha jugado, y por eso también tenemos que defender a la Corte para que pueda seguir jugando ese papel de evitar reformas que son anticonstitucionales o contraconstitucionales que lesionan nuestra vida democrática. Muchas gracias, Leonardo. Una pregunta más de la audiencia. Ok, micrófono, ¿dónde está? En medio, perfecto. Gracias por la presentación. No te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí. Gracias por la presentación, buenas noches. Esta pregunta es para cualquiera de los expertos que quiera hacer del uso de la palabra. Se está hablando mucho pues, de la política que nos puede esperar a nosotros, a México y al exterior, en el caso de que Donald Trump llegue al poder. Pero ¿qué podemos esperar con la oposición? ¿Qué es lo que le puede esperar a México y al mundo en el caso de que gane la parte que está en contra de Donald Trump? Gracias por la pregunta. Y justamente esta mañana se especulaba en algunos medios que estamos frente a la peor oposición de la historia en México. Gerardo. Entonces, a ver, si entendí bien, que gane en México la oposición o en Estados Unidos que gane Biden. Que gane Biden. A ver, yo creo que el presidente o la oposición, perdón, ahora sí que… ¿Qué pasaría si gana Biden? Ok, yo creo que todavía tiene posibilidades el presidente Biden de ganar. Son muy pocas las posibilidades que tiene el presidente Biden de ganar porque la edad le va a pesar. La edad le va a pesar. Tenemos un candidato de más de 80 años. El presidente Donald Trump, aunque tiene menos edad, es un presidente mucho más vigoroso. No sabemos qué le va a pasar a Donald Trump en el trayecto con las demandas que tiene en los congresos por demandas por cuestiones sexuales, ¿no? De violaciones, el caso fiscal de no pago de impuestos en Nueva York. Entonces, es posible que eso vaya minando su imagen todavía en el transcurso. Yo creo que siempre el inquilino de la Casa Blanca tiene también al aparato de inteligencia y algo le pueden sacar a Donald Trump en los próximos meses, ¿no? Entonces, Sam. Sí, o sea, yo diría, estoy de acuerdo de manera general, ¿no? O sea, si la elección fuera el día de hoy y tuviera yo que apostar, que no apuesto, pero si tuviera yo que apostar y la elección fuera hoy, yo apostaría porque ganaba Trump. Sin embargo, faltan 10 meses, ¿no? Todavía para la elección general, el 5 de noviembre, y pueden pasar muchas cosas. Ahora, ¿a qué me refiero con muchas cosas, no? Uno, el público en Estados Unidos, hasta creo en los últimos días, literalmente después de la elección en New Hampshire hace una semana, no estaba, creo, convencido de que el candidato republicano fuera Donald Trump. Todavía creo que habría la idea de que pudiera ser alguien más. Entonces, creo que uno, conforme más gente se enfrente a la realidad de que tienen que votar, si quieren votar por alguien que tenga oportunidades de ganar, o por Trump o por Biden, creo que hay la posibilidad de que suficientes personas en los estados bisagra, en los estados clave, sí voten por Biden. Recordemos que en Arizona, por ejemplo, Biden ganó por menos de 11,000 votos, en Georgia por poquito más de 11,000 votos, etcétera, ¿no? Por márgenes muy pequeños. Entonces, uno es eso, la realidad de que, ¿no? Perdón, pero hay güey, ¿no? Me toca votar por Biden o por Trump y se vayan por Biden, número uno. Número dos, justamente todos los procesos jurídicos. Desde el punto de vista civil, o sea, no penal, ya han habido dos jurados en Estados Unidos que han determinado que Donald Trump, en efecto, violó a una mujer. No es un caso penal, sí no lo es, pero hay dos jurados, el último hace un par de días, que determinó en casos relacionados con la difamación de una mujer que lo acusó de esto, él dijo que no, que ya estaba loca, etcétera, y lo encontraron a él responsable civilmente, ¿sí?, por esa difamación, que quiere decir que ese jurado aceptó que en efecto él la violó, ¿sí? Entonces empiezan, creo, a caer las sentencias en estos casos con Trump y muy posible que eso pueda cambiar. Hay 4 casos penales ahorita en su contra, 2 relacionados a lo que hizo después de las elecciones de 2020 para tratar de mantenerse en el poder a nivel local y federal, y luego 2 que están relacionadas con otras cosas, ¿no? Es
poco probable que veamos todavía este año una sentencia final penal, estos son penales, en su contra, pero es posible. Y las encuestas parecen indicar que si hay una sentencia final en su contra penalmente este año, hay un igual número pequeño, pero suficiente de personas que va a decir, híjole, de veras voy a votar por un cuate que ha sido condenado penalmente de crímenes serios, de felonías, ¿no? Entonces, creo que no está decidido, es absolutamente posible que pudiera ganar Biden, pero reitero, si la elección fuera hoy, habría que apostarle a Trump. Y bueno, nada más, si llega Biden, ¿no? ¿Qué pasa con México? Que me parece que si se queda Biden, ¿no? Parece que no cambiaría mucho la política, ¿no? En términos de lo que estamos viendo ahorita. Quizá una postura más fuerte en relación a migración, una postura similar a la que ya hemos visto en relación a comercio. No creo que haya posibilidad de uso de Fuerza Armada en México si está Biden, ¿no? Pero veríamos un poco más de lo que hemos venido viendo en términos de la relación con México. Gracias, Sam. Se nos ha acabado el tiempo. Algunas preguntas por ahí en el auditorio y también en Facebook Live, pero se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos muchísimo. Recuerden, estamos con un plan de ponencias increíble. El próximo martes 7 de la noche, 6 de febrero, con la mesa donde va a estar liderando el doctor Reynoso con el doctor Valdés. ¿Qué está en juego en las elecciones en México? Las instituciones a prueba. Vamos a seguir esta discusión de una manera mucho más profunda y con dos invitados estelares, César Cancino. Y va a ser en la Sala Fons, aquí en nuestro campus en Cholula, de manera presencial. Vamos a estar en Facebook Live, en TVUT Lab también. Y recuerden visitar nuestro micrositio. Emiliano, si nos lo recuerdas, por favor. Sí, nuevamente para invitarles para que visiten www.utlab.mx/elecciones2024. Ahí podrán encontrar los programas, próximos foros, sesiones en vivo, infografías y artículos de opinión relevantes en las elecciones. Gracias, Gerardo. Gracias, Leonardo Gatica, maestro Reynoso, doctor Reynoso, Sam Stone. Gracias por esta noche y les agradecemos su presencia. Y recuerden, estamos con la serie Elecciones de México y el Mundo 2024, la democracia a prueba. Gracias, buenas noches.